Y dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y de verdad, amado, que escuchar una palabra como esta es una palabra en la cual todos debemos detenernos y analizar profunda y exhaustivamente el significado de lo que es fe. ¿Por qué analizar exhaustivamente? Porque dice la Biblia que cuando yo no tengo fe, entonces no importa los esfuerzos que yo pueda hacer, no importa lo que yo proclame, no importa lo que yo declare, se hará imposible que yo pueda agradar al Dios que yo quiero agradar. O sea que la fe es algo tan importante que entiendo que todo cristiano debe conocer lo que es la fe. Hebreos, su capítulo 11, verso 6, vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, gracias por estas palabras tan hermosas. Yo solamente soy un instrumento, Dios mío, en esta hermosa tarde para yo compartir esta palabra. Te pedimos, oh Dios, que sea usted, Dios mío, Señor, llegando a los corazones de los hermanos, amigos que están aquí en medio nuestro. Te pedimos, oh Dios, que sea usted, Dios mío, Señor, tratando con ellos, Señor. Solamente pido que mis labios sean para edificación de este pueblo y crecimiento del mismo. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Vamos a predicar con el tema: cultivemos la fe verdadera que agrada a Dios. Cultivemos la fe verdadera que agrada a Dios. Amén. Qué bueno. El escritor de los Hebreos nos da una palabra poderosísima, una palabra que de verdad debe captar la atención de todo lo que estamos aquí, aquellos que nos escuchan a través de los medios. Y dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y de verdad, amado, que escuchar una palabra como esta es una palabra en la cual todos debemos detenernos y analizar profunda y exhaustivamente el significado de lo que es fe. ¿Por qué analizar exhaustivamente? Porque dice la Biblia que cuando yo no tengo fe, entonces no importa los esfuerzos que yo pueda hacer, no importa lo que yo proclame, no importa lo que yo declare, se hará imposible que yo pueda agradar al Dios que yo quiero agradar. O sea que la fe es algo tan importante que entiendo que todo cristiano debe conocer lo que es la fe. Y si nosotros no entendemos el concepto de fe, se nos hará imposible a nosotros poder agradar a Dios de la manera que Él espera de nosotros. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, vemos aquí, amado, que no existe la más mínima posibilidad de que el hombre pueda agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Pero ¿fe en quién? Y tengo que especificar, fe en Él. Pastor, ¿por qué usted dice fe en Él? Porque hay muchas personas que tienen fe en cualquier cosa. Y la Biblia me da a entender a mí que la fe debe ser puesta en Él, amado. Es que no existe la más mínima posibilidad de nosotros tener una relación personal con Dios si no es a través de la fe. Entonces, de vital importancia que el concepto de fe yo pueda entenderlo, y más que la definición que nosotros utilizamos en Hebreos, su capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que entender esa verdad. Hay que entender la iglesia. Entonces se hace difícil, amado, que Dios se pueda manifestar entre nosotros, que podamos ver su gloria, que podamos ver su mano obrando a nuestro favor, si nosotros no entendemos que todo esto sucede a través o por medio de la fe. Hay que confiar en ese Dios todopoderoso. Y esa confianza puesta en Él es la que nos lleva a una fe verdadera. Y siempre especifico, puesta en Él. Recuerdo que hablaba con alguien de la familia y me decía, yo hasta una mecedora que yo le ore
entendía que iba a tener respuesta de esa mecedora. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo fe en esa mecedora. O sea, vemos nosotros que las personas pueden confiar en cualquier cosa. Y ellos entienden que al confiar en cualquier cosa, porque ellos confían u oran, amado, ellos entienden que ese objeto inanimado va a cobrar vida y va a escuchar el clamor y se va a convertir en una especie de Dios. Y ese es un concepto errado, es para que usted vea hasta dónde nos puede llevar el enemigo y nos puede confundir creyendo que estamos haciendo algo correcto, amado. Sin embargo, delante de Dios esto no sirve para nada. Y no sirve para nada porque no envuelve al Dios verdadero. Esto no es que yo puedo orar a cualquier cosa y cualquier cosa a mí me va a responder. Entonces, algunas veces digo, personas como esta tienen más fe hasta que nosotros mismos que creemos en el Señor. Pastor, ¿por qué? Porque ellos están creyendo en cualquier cosa, en algo que no tiene vida, y ellos entienden que eso le va a responder. Sin embargo, algunas veces nosotros que tenemos el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, muchas veces no oramos y no confiamos como ellos confían en ídolos, imágenes y en cosas, amado, que no tienen vida. Y esto es algo que de verdad debe captar la atención de todos nosotros. Amado, es triste ver a personas que ellos entienden que cuando ponen su mirada en algo que ellos lo convierten en un ídolo, verdaderamente eso le va a responder. Y por eso ustedes ven personas que todavía, y me da mucha pena, que ustedes ven que tienen estatuillas en las casas, que tienen ciertos ídolos, ciertas imágenes hechas por mano de hombre, y ellos entienden que porque se postran allí, Dios sabe la intención que ellos tienen, y ellos entienden que por ese objeto inanimado es que ellos pueden alcanzar la gracia de Dios y la respuesta de Dios. Por eso, amados hermanos, muchas personas son engañados, muchas personas se van al mismo infierno. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una adoración verdadera o una fe verdadera. Entonces vamos a ver el resultado de una fe verdadera que agrada a Dios. El asunto no es tener fe, sino en quién yo tengo esa fe. Pastor, sí, amado. Miren, Santiago habla claramente, dice, tú crees en Dios, bien haces. O sea, el apóstol Santiago entiende que creer en Dios es algo maravilloso. Incluso certifica y dice que lo haces bien cuando tú crees en Dios. Pero para aquellos que se jactan porque dicen que ellos creen en Dios, dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. O sea, diciendo, si tú te jactas, si tú te sientes bien porque tú crees en Dios, oye, los demonios no solamente creen, sino que creen y tiemblan. Dice usted, ellos creen más que tú. Y la pregunta es, vamos a ver, amado, si un demonio cree en Dios y tiembla ante la presencia de Dios, y yo digo creer y no tiemblo y hago cosas que no le agradan a él, ¿quién cree más? Dígalo por favor. ¿Verdad que los demonios? O sea, vemos aquí que los demonios tienen más fe que yo, creen en Dios más que yo. La pregunta ahora viene, ¿se van a salvar los demonios? ¿Entiende? ¿Dónde estriba todo esto, amado? Es que los demonios no obedecen. Los demonios no se someten a hacer la buena voluntad del Señor. Entonces, como los demonios no se someten a hacer la voluntad de Dios, entonces esa fe que tienen los demonios, aunque tiemblan, amado, porque saben quién es Dios y saben el poder que tiene Dios y la soberanía de Dios, y ellos saben la magnanimidad que tiene el Todopoderoso, pues ellos saben la deidad que hay allí y saben el por qué hacen lo que hacen. Lo triste es que nosotros tenemos la palabra y no hacemos nada de eso. Entonces, ¿cómo es posible, mis amados, que los demonios tengan una actitud más reverente que nosotros y muchas veces usted y yo entendamos que nos vamos a salvar y ellos no? O sea, ¿a dónde estriba todo esto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una fe verdadera, mis amados, nos lleva a nosotros a un acto que el diablo y los demonios no pueden hacer. Pastor, ¿cuál es? Obediencia.
obediencia. La fe verdadera que agrada a Dios produce obediencia en mí. Sometimiento hacia ese Dios que yo no veo, hacia ese Dios que yo no lo toco. ¿Entiende? Porque Dios es espíritu. Pero esa palabra de fe me dice a mí, tú debes creer. Y me lleva a creer cosas que parecen imposibles. Entonces, ¿qué es la fe y qué debe ser la fe para nosotros? Es la confianza puesta en Dios y en su palabra. Eso es fe. Confianza puesta en Dios y en su palabra. O sea que hay muchas personas que dicen creer en Dios y nosotros tenemos tantos conceptos errados con relación a lo que es la fe, que hay personas que ellos dicen, bueno, yo tal y tal cosa va a suceder porque yo le creo a Dios, yo tengo fe. ¿Entienden? Y esto va a suceder así, ¿por qué? Porque yo tengo fe. Y vemos a las personas que ellos se autodenominan personas de fe porque ellos creen que las cosas pueden suceder. Hay otros que hacen declaraciones bien intencionadas pero equivocadas. Yo declaro que tal y tal cosa va a suceder. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos tienen fe. Hacen declaraciones, otros decretan. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe. La pregunta es si todo esto funciona en el reino espiritual. Bueno, pastor, pues a mí me funciona. Cuando yo declaro una palabra, mire, eso se hace realidad. Siga declarando. Pero más tarde nos vamos a ver al final del camino. Porque usted se va a frustrar. Porque se dará cuenta que porque usted declara una palabra no significa que van las cosas a suceder. Pastor, pero que yo tengo fe de que eso va a suceder. Y entonces hay que tener cuidado, amado. Y yo quiero que usted tenga claro este concepto aquí. Entonces, ¿qué es fe verdadera? Es confianza puesta en Dios y en su palabra. La palabra de Dios es la que produce una fe verdadera en el creyente. La palabra de Dios es la que me da una revelación clara y precisa del Dios creador. Si yo no tengo confianza en esta palabra, mis amados, porque el problema es que hoy en día hay personas que lamentablemente no han desarrollado esa confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no creen esta palabra y solamente tienen la palabra como un amuleto. Así de sencillo. Y la palabra que ellos escuchan no es palabra de Dios, sino alguien que habla en nombre de Dios y le da palabra a ellos. Entonces, la fe verdadera es cuando yo tengo firmeza, cuando estoy convencido en lo que la Biblia dice acerca de Dios. Algunas veces queremos nosotros cuestionar al Dios de la Biblia. Algunas veces estamos nosotros tratando de ver cómo determinamos de que Dios no lo ha hecho bien o de que Dios podría hacerlo mejor. Eso somos nosotros los hombrecitos de esta tierra. Entonces muchas veces no estamos convencidos en lo que la Biblia dice que Dios es. Entonces fe es fiabilidad en Dios, amado. Tenemos que tener esa fiabilidad en Dios. Fe es firme convicción, amado, en que Dios, amado, se ha revelado a través de su santa y bendita palabra, y que la Biblia es la verdad, la palabra revelada para nosotros conocer a Dios. Si nosotros no entendemos esas verdades, mis amados, estamos perdiendo el tiempo. La fe nos mueve a nosotros a hacer cosas que, aunque todo parezca contrario, nosotros vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, aunque las personas digan que estamos equivocados, aunque las personas digan que estamos locos. Si nosotros nos vamos a Hebreos, nos vamos a dar cuenta de un listado de personas que fueron sobresalientes en la fe. Pero lo más impactante de estas personas es que muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida. Muchos de ellos solamente tuvieron que mirarlo de lejos. Muchos de ellos no alcanzaron la victoria que nosotros entendemos que ellos debieron de alcanzar. Sin embargo, Dios lo tiene a ellos como héroe de fe. Vemos que muchos de estos personajes, comenzando por Abel, por Enoc, por Noé, amado, ¿qué lo movió a ellos
agradar a Dios? Su obediencia, amado. En obediencia mostraron de que ellos confiaban en Dios. Lo que ellos hicieron, esa fe, lo llevó a ellos, amado, aún a negarse a ellos mismos. Eso es lo que hace la fe. La fe me lleva a mí a poner mi razonamiento humano, mi lógica humana y decir, por la fe yo le creo a Dios y por la fe voy a hacer esto. Por ejemplo, Abraham estaba viviendo en un lugar seguro. Abraham estaba seguro, Abraham tenía su casa, Abraham tenía posesiones. Sin embargo, escucha la voz de Dios que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahora póngase en el lado de Abraham. Abraham no conocía a Dios, ese Dios verdadero. Ahora Dios se le está revelando a Abraham y él escucha esa voz que le está hablando con firmeza. Y Abraham decide creerle a la palabra de Dios. Yo me imagino que habían personas a su alrededor que, pero Abraham, te está poniendo loco. ¿Cómo tú vas a dejar camino real por vereda? De que Dios te habló, de que Dios te va a dar una tierra, de que Dios te va a llevar a un lugar cuando ya tú estás posicionado en un lugar. Eso es lo que hace la fe. La fe me lleva a obedecer a Dios. La fe me lleva a negarme a mí mismo. La fe me lleva a dejar mis comodidades, mis amados hermanos, para agradar a aquel que me ha llamado y me ha tomado por soldado. Entonces, cuando hablamos de fe verdadera, la fe no está basada en emociones, mis amados. Y hoy en día vemos aún muchas personas que ellos se sienten muy emocionados con la fe que tienen, con la fe que ellos promueven. Mis amados, tenemos que tener mucho cuidado en esto. La fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Amado, esa es la garantía de lo que usted espera. ¿Qué? La fe. Que aunque usted no vea la respuesta de manera inmediata, amado, usted entiende que viene. ¿Por qué, pastor? Porque fue Dios que lo dijo. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Entonces, si tan solo nosotros pudiésemos creerle a Dios como dice su palabra, mis amados. Dios es la prueba palpable de lo que nosotros no vemos hecho realidad. Nosotros sabemos esperar, pero esperar en Dios, amado. Entonces, cuando esperamos en el Señor, nosotros vamos a ver respuesta. Fe es vivir lo que yo creo, lo que yo promuevo, lo que yo proclamo. Es muy fácil hablar de fe, pero se hace difícil aplicar la fe. Usted puede ser muy elocuente hablando de la fe, pero muchas veces cuando viene en proceso a la vida de nosotros, muchas veces esa fe merma, esa fe languidece, esa fe la vemos, mis amados, tan débil que se nos olvida a nosotros al Dios que servimos. ¿Alguna vez hablamos de ese ser tan poderoso, de ese ser tan sublime, mis amados? Y es triste ver cuando nosotros estamos siendo procesados, cómo nosotros minimizamos al Dios de la Biblia. Y de verdad que eso es triste, pastor. ¿Por qué lo minimizamos? Porque nosotros no tenemos la fe suficiente para nosotros ponerlo en alto en medio de la circunstancia. Entonces, fe verdadera es vivir lo que nosotros creemos. Y la pregunta es, ¿qué tanto nosotros creemos en ese Dios todopoderoso? Entonces, la fe es la acción que nosotros hacemos basado en la palabra de Dios, apoyado en la seguridad de esa confianza puesta en su palabra, de que Dios dice de que Él lo hará. Y como Dios dice que Él lo hará, yo lo creo. No importa el estado en el que yo esté. Amado, es que tenemos que creerle a Dios, no importa la circunstancia en la cual nosotros estamos.
¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar conmigo. Y si Dios en su palabra ha prometido estar conmigo y que no me va a dejar solo, y que Él ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar conmigo todos los días hasta el fin, yo tengo que creer esa palabra que Dios a mí me ha dado. Y yo no puedo sentirme de que el Espíritu Santo se ha olvidado de mí cuando Dios es omnipresente. Entonces, las personas solamente sienten que Dios está con ellos cuando pueden danzar, cuando pueden profetizar, cuando pueden correr, cuando pueden alabar. Dios está conmigo y la nevera está llena y Dios está con ellos. Pero si la nevera está vacía, que parece el desierto de Sahara, si estamos enfermitos en la cama, que no gozamos de buena salud, dice, ¿dónde está Dios? Y te dice, bueno, yo no sé, pero se ha olvidado de mí. Porque el Dios de muchos cristianos es circunstancial. Y yo le hago la pregunta, ¿cree usted que cuando estamos siendo pasados por una situación o un proceso difícil, Dios se olvidó? ¿Cree usted que porque usted no pueda danzar o alabar en un momento determinado, entonces Dios no está? Pero ¿por qué nosotros creemos de esa manera? Porque tenemos una fe débil. Nos hace falta cultivar una fe verdadera que agrada a Dios. Tenemos que cultivarla, iglesia. La fe es acción basada en la palabra de Dios. Si verdaderamente yo digo que yo creo en el Señor, que yo verdaderamente tengo fe en Él, es una fe que me va a ayudar a accionar conforme a su palabra. Por eso ustedes ven tantas personas en el mundo que están engañados, personas que te dicen que ellos creen en Dios y te dicen, bueno, y podrían decir, yo tengo más fe que todo lo que está en la iglesia. Y te dicen, bueno, no hay ningún problema, no te vamos a quitar esa declaración que tú estás haciendo. Ahora vamos a ver, muéstramelo con tus obras, muéstramelo con tu obediencia. Porque la fe es un accionar en la palabra de Dios. O sea, porque alguien diga que tiene fe no significa que así es. Porque usted decir y usted ser o tener es muy diferente. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Entonces la fe que Dios pide es una fe puesta única y exclusivamente en Él y en su palabra, mis amados. Para Dios la fe es solo fe cuando está puesta en Él. Pastor, ¿cómo así? Sí, este es un axioma, esta es una verdad absoluta, esta es una declaración innegociable. Cualquier persona que diga tener fe y no es en el Señor Jesucristo, es una fe que no sirve para nada. Y es sencillo, amado. Por ejemplo, el ser humano es un fabricante de ídolos. Nosotros somos fabricantes de dioses, si usted no lo sabía. Aunque la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero, dése cuenta cómo es el hombre. De cualquier cosa nosotros hacemos un Dios. Hay personas que su Dios es el deporte. Hay personas que su Dios es el dinero. Hay personas que su Dios es cualquier cosa material. Hay personas que su Dios es su posición. Hay otras personas que tienen diferentes deidades. Por ejemplo, los hindúes son personas politeístas y estas personas tienen tantos dioses que yo creo que perdieron la cuenta. En la India, por donde quiera, es un Dios con un nombre, que ellos lo denominan con un nombre, y es increíble, impresionante. Y de verdad que saben perder mucho el tiempo. Y ustedes ven a estas personas con tal devoción hacia deidades que son paganas, que no tienen vida, que tienen ojos que no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, nariz y no huelen, pero ellos se sienten bien adorando cosas que no tienen vida.
Entonces la Biblia dice, semejante a ellos son los que adoran a esos dioses. O sea, si tú estás adorando a esas deidades que están muertas, a esos dioses que están muertos, pues así mismo está usted. Pero lo triste es que hay personas que hacen de estos ciertos dioses, ciertas imágenes, pero nosotros también sabemos fabricar ciertos dioses. Dioses que están en nuestra mente. Hacemos del sufrimiento de la prueba un Dios. Hay hermanos que Dios lo toma para purificarlo, para hacerlo crecer. Y vienen procesos de prueba en la vida de nosotros. Cuando muchas veces usted va donde el hermano le habla más de su prueba que de Jesucristo. Si está enfermo, le habla más de la enfermedad que de Jesucristo. Si está pasando por un proceso, le habla más del proceso que de Jesucristo. Nada más le hace falta prenderle una vela al proceso, a la prueba, a la enfermedad. Pero en actitud, prácticamente alaban más eso y declaran más de eso que del Dios todopoderoso al que ellos sirven. Pastor, déjalo ahí. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, ¿cuál es la fe que yo estoy practicando? ¿Es una fe superficial? ¿Es una fe circunstancial? ¿O es una fe verdadera? ¿Por qué? Porque la fe verdadera me va a llevar a mí a creerle a Dios, no importa la circunstancia que yo esté viviendo. Si usted quiere saber qué clase de fe usted tiene, vea los frutos que usted da. Vea los frutos que usted da. Una fe verdadera te lleva a la obediencia a Dios. Una fe verdadera te lleva al sometimiento. Una fe verdadera te lleva, amado, a agradarlo a Él. Si en ti no hay una motivación de agradar a Dios, entonces tiene que cuestionar qué clase de fe usted tiene. Yo sé que suena un poquito fuerte, pero es la realidad, amado. Yo tengo fe, pero ¿qué es tener fe? Usted le pregunta a cualquiera y dice, yo tengo fe. ¿Me entiende? Usted recuerda el ratoncito que dice, yo tengo fe. Es un cuento. Yo tengo fe. Y un ratoncito se emborrachó y venía un camión y el ratoncito se puso así y mandó a parar el camión. Y el camión se le ponchó una goma y el camión frenó. Y el ratoncito decía, yo tengo fe. Yo tengo fe. ¿Me entiende? Así decía el ratón, yo tengo fe. Entonces, cuando las personas se dan cuenta que se le ponchó la goma, dice uno, saque el gato. Dice, ahí es que entonces el ratoncito se llena todavía, dice, que tenga cuenta que ahora le voltea el camión cualquier cosa. ¿Me entiende? Entonces, pastor, y ese chiste, lo que pasa es que ese chiste en el ámbito espiritual muchas veces nosotros lo llevamos sin darnos cuenta y lo aplicamos también. Ustedes ven personas que a Satanás lo quieren vomitar, que a Satanás lo quieren pisar, que a Satanás ellos hacen lo que sea. Y las personas que hablan de esta manera son ignorantes, que no saben hasta dónde llega el poder de Satanás. Es como una hormiga, amado, decirle a un hombre que se va a fajar con él, para que usted más o menos me entienda. Y ustedes ven personas emocionados porque ellos dicen tener fe de que ellos pueden hacer lo que sea. Por eso ustedes ven que muchos han perdido la vida. Pastor, sí. Ustedes recuerdan el hombre, el pastor que usaba serpiente venenosa, y él decía que la Biblia dice que podemos hollar serpientes y escorpiones. Entonces cuando venían los cultos, él sacaba serpiente y la exhibía de que esa serpiente no le hacía nada a él. En una ocasión la serpiente no estaba durmiente, la serpiente estaba un poquito rebelada y la serpiente mordió al pastor. ¿Qué dijo el pastor? No, amado, esa mordida a mí no me hace nada. No me hace nada. Porque la Biblia dice, o sea, el hombre tenía fe, pero su fe no estaba puesta en Jesús.
Su fe estaba puesta en un texto sacado de su contexto. Entonces este hombre le dijo a los hermanos que no había problema, que eso no era nada y que no iba a pasar nada. Está enterrado. Y es muy triste presentar esta clase de ejemplo, porque no dio tiempo y el hombre murió. Entonces lo duro es que entonces el hijo vino a hacer lo mismo. Porque el asunto es impresionar y llamar la atención. Y el hijo se le reveló una serpiente, pero ya en vista de lo que le pasó al papá, este dejó que lo llevara y así pudo salvar su vida. Pastor, es para que usted se den cuenta, amado, que así como este ratoncito, muchas veces nosotros actuamos neciamente, porque tenemos un concepto de fe que no es el que dice y establece la palabra de Dios. O sea, ¿a dónde yo fundamento mi fe? Entonces, tener fe, escuche, tener fe es actuar con confianza basado en la palabra de Dios para enfrentar cualquier situación. Enfrentar con confianza basado en ¿qué? En la palabra de Dios. Ahora bien, pastor, por esas personas citaron la Biblia. Lo que pasa es que usted tiene que saber cómo cita la Biblia. Si usted no lee la Biblia en su contexto, se convierte en un pretexto y podríamos fracasar. Es como aquel que dijo, Señor, háblame. Y cuando abrió lo que tú me digas, recuerda el pastor Cabrera, y Judas fue y se ahorcó. Entonces tú quieres que yo me quite la vida. Pues así lo hacemos, Señor. ¿Entendió? Sacando la Biblia de su contexto. Y dijo, no, Señor, pero todavía, no, espérate, no, ahí no me habló. Háblame otra vez. Lo que puede hacer hoy no lo deje para mañana. Amados, mucho cuidado. Por eso es que la Biblia nos motiva a nosotros a hacer un escrutinio responsable y hacer el uso de la mejor hermenéutica para la interpretación de la Biblia. Porque por eso es que vemos tantas cosas raras sucediendo hoy en la iglesia, y todo esto lo hacemos en honor a la fe. Porque yo tengo fe. Personas que ustedes lo ven carros cruzándole por arriba, porque ellos tienen fe que el carro no le va a hacer nada. Cosas horrendas, amado, se hacen en nombre del Señor y en nombre de la fe. Entonces, tener fe es actuar con confianza basado en la palabra de Dios, y así podemos enfrentar cualquier situación que venga a nuestra vida. Tener fe es creer que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que todavía no la vemos hecha realidad. Y aquí, amados, sí que muchos de nosotros nos dejamos engañar del diablo. Hay personas que entienden que Dios le falló, porque Dios le dio una palabra y ellos no han visto esa palabra hecha realidad. Miren, amado, si fue Dios que habló, Dios no va a fallar. Porque la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir. El problema es que hay muchas personas que están hablando en nombre de Dios, pero no es Dios quien está hablando, son ellos de su propio corazón que están hablando. Y por eso tenemos hoy en día a muchas personas que ya no dicen su nombre, sino que lo llaman por profeta y así sucesivamente. Y es triste, amado, que muchos de nosotros estamos bajo el síndrome de Atenas, que no estamos escudriñando lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña, sino que estamos esperando qué me va a decir Dios, entre comillas, pero Dios a través de alguien, no a través de su santa y bendita palabra. Y yo he hablado con personas que he tenido que confrontarle, decirle, no, es que no fue Dios quien le habló. Sí, pastor, porque Dios me falló en esto. No, Dios no le falló en nada. Sí, pero que Dios me dio una palabra. No, no fue Dios que le dio una palabra. ¿Cómo se la dio? No, con un hermano que Dios lo utilizó, que él no sabía nada. Pues no fue Dios que habló, fue el diablo que le habló. Porque cuando Dios habla, amado, Dios cumple su palabra, mis amados. Dios no anda inventando ni anda adivinando. Entonces hay personas que quieren culpar a Dios de algo de que Dios le ha advertido a usted. Personas que andan usando el nombre de Dios en vano, que andan hablando de su propio corazón. Entonces en el síndrome de Atenas está metido en la iglesia,
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que van a hablar conforme a qué, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y muchos se volverán a qué, a las fábulas. Entonces hay un pueblo que tiene la palabra de Dios, pero no la lee. No la lee, pero Dios le vive hablando todos los días. Porque donde quiera que haya un profeta, donde quiera que haya un movimiento raro de que se desatan palabras, la gente coge para allá a escuchar esa palabra profética. Hay predicadores que son invitados por esto, porque hay predicadores que donde quiera que llegan tienen palabras para repartir al pueblo. Y usted ve a la gente emocionado, y así se presenta el profeta fulano de tal, y que ven y tú te quedas impresionado. Entonces son personas que supuestamente son instrumentos para que Dios hable a través de ellos, y después que bajan aquí son cualquier sinvergüenza. Yo digo, bueno, esto no me cuadra, porque Dios no es ningún charlatán. Así de sencillo. Entonces tenemos que revisar verdaderamente qué clase de fe estamos promoviendo. Entonces el síndrome de Atenas es el síndrome que nos lleva a nosotros siempre a querer escuchar algo nuevo. Y ustedes ven muchas personas en la iglesia tratando de escuchar algo nuevo, porque ellos entienden que ya lo que está aquí en la Biblia ya es suficiente, ya caducó, no tiene esencia y no tiene vida. Sin embargo, no han escudriñado bien. Entonces están recibiendo palabra. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo tuvo una oportunidad en Areópago de disertar la palabra de Dios. ¿Y por qué allá en Atenas? Atenas fue un lugar, una nación que se caracterizó, donde estaban los hombres más sabios, los filósofos, las personas, amado, que tenían un conocimiento extraordinario. Entonces en Atenas, por eso se le llama el síndrome de Atenas. Siempre en Atenas se buscaba ver quién llegaba con un nuevo conocimiento, quién impartía, ¿me entiende?, cosas nuevas. Entonces cuando usted subía al Areópago a filosofar y usted comenzaba a hablar de cosas nuevas, la gente se quedaba impresionado. Por eso Pablo tiene la oportunidad de hablar lo que habló, ¿me entiende?, y hablar la palabra con responsabilidad. Y ahí vemos nosotros el nivel de preparación que tenía el apóstol Pablo. O sea, no era cualquier personaje. Ahora bien, ese deseo de escuchar algo nuevo está en el pueblo muchas veces, pero no escuchar la palabra de Dios, sino lo que alguien dice. Y por eso ustedes ven gente desatando muchos misterios como la cucaracha, el 100 pies y cosas así, que usted se queda sorprendido. Y dice, ¿qué tiene que ver esto con el evangelio? Pero la gente quiere escuchar misterios. Y otros te dicen un cuento que fueron al infierno, que vieron a Satanás allá que estaba planificando y esto, cómo dividir la iglesia. Y te dice, ¿y de dónde este caballero se tiró eso? Y te lo presentan en sermones. Y esto me impacta, amado, porque son personas que se paran en un púlpito a mentir. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque eso que le estoy diciendo yo lo leí fue en un libro. En un libro yo lo leí y lo presentaron como una ilustración en un libro de demonología. Yo leí mi libro, leí mi ilustración, todo muy bien. Y después veo un predicador muy famoso diciendo que Dios lo llevó al infierno. Entonces la ilustración que estaba en ese libro, él le estaba diciendo como que fue el que fue y lo vio. Y yo dije, no, pero y está medio desviado. Para que usted vea la galla que nosotros tenemos. Pero eso lo emociona a usted, eso le gusta a la gente. Si yo viniese aquí a contar cosas extrañas, a inventarme cuentos, historietas, esta iglesia estuviera repleta. Siempre te salta con unas cosas, unos misterios tan profundos. Esto es fuerte, amado, esto es fuerte. Hablar la verdad en esta época donde la mentira reina no es tan sencillo, amado. No es tan sencillo. Entonces, tener fe es obedecer y creer a lo que Dios nos ha dicho. Creer a lo que Dios nos ha dicho, amado. Y Dios nos ha dado muchas promesas. Dios nos ha dado mucha palabra. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros estamos creyendo lo que Dios ha dicho? Entonces, si tú quieres saber lo que Dios ha dicho, búscalo aquí.
que ahí Dios no falla. Y con esto yo no estoy diciendo que Dios no hable en un momento determinado. Dios habla. Porque existe la palabra rema, que es una palabra específica para casos específicos, donde Dios muchas veces conoce la necesidad que hay, nuestras oraciones, y usted está buscando la dirección de Dios, y Dios puede usar un instrumento para decir de parte de Dios lo que usted está esperando. A eso se le llama rema, palabra específica para caso específico. Pero hay personas que creen que Dios tiene que hablarle todos los días, que Dios tiene que moverse del cielo y darle una palabra profética, cuando Dios está dispuesto a hablarme todos los días a través de su santa y bendita palabra. Que hay respuesta que yo necesito muchas veces directamente de parte de Dios, pues Dios buscará la forma de cómo hablarnos, ya sea en sueño, revelación, visión, o usar a alguien para dar una palabra. Por este relajito que hay hoy en día de tantas personas profetizando, eso hay que ponerle mucha atención, amado. ¿Por qué? Porque eso, en vez de hacer bien, lo que está haciendo es mucho daño. Demasiado daño, iglesia. Entonces la fe verdadera me lleva a mí a agradar a Dios y vivir para el Señor y hacer lo que la Biblia dice. Pastor, aquí tenemos nosotros el hermano Johnny, lo veo ministrando. Johnny, pero el Señor me dice una palabra para ti. Ya todo el mundo está a la expectativa. ¿Qué será? Dice el Señor que te tiene tu ayuda. A Winston, que está aquí solito. ¿Tiene anillo, Winston? No. Compra el anillo de matrimonio. Pues vamos a ponerlo un poquito más grande. El asunto es que las mujeres lo van a ver como soltero después. Por ver. Y ese pastor es soltero. Y lo bien que se ve. Entonces él llega a una actividad sin anillo, como él está. Es un chiste, pero es una realidad. Y ya como yo soy el profeta varón, lo voy a ministrar, Dios lo usó. Y el Señor chequeé, no hay anillo. Y el Señor dice que te tiene tu sierva. Te tiene tu ayuda idónea para el ministerio, para completar el ministerio. ¿Por qué? No le vio anillo. Entonces Winston se pone a pensar y dice, entonces, está bien que no tengo anillo. ¿Qué hago con estas dos muchachitas y esa señora que está ahí, que es mi esposa? Si yo vengo y le digo, Winston, fue Dios que habló. Y yo sé que usted se ríe. Lo que pasa es que a mí me tocó manejar un caso de esto. Y yo estuve hablando con una mujer donde su marido la abandonó con 3 muchachos, porque en un culto vino la profecía desatada y le dijeron, esa es tu esposa. Esa es tu ayuda idónea, la profeta. Entonces él dejó a su esposa, a su mujer, con los 3 hijos y fue y se casó con la profeta. Y la esposa hablaba conmigo, me decía, yo no, amada, es que esto no fue Dios. Y ahí es que está el problema. ¿Me entiende? Ustedes saben que son realidades. Cuando Nairis Núñez, la jovencita que teníamos aquí, la esposa de Rodrigo, que se ve una muchachita, que tú crees que no tiene muchacho en aquellos tiempos, pues Nairis estaba en un congreso aquí en un hotel. Y cuando fue allá y la vieron ministrar, que canta muy bonito, ahí le profetizan esposo, familia y de todo. ¿Me entiende? Entonces dice Nairis, ¿qué haré yo con Rodrigo y con los 2 niños míos, padre? Entonces, para que usted vea hasta dónde llegan estas personas, mis amados, hasta dónde se dicen tantas cosas horrendas en el nombre del Señor. Entonces, eso no es una fe verdadera, eso es un engaño, amado. Y esto lo vemos nosotros en el día a día, y muchos lo promueven y muchos pues lo creen. Entonces, tener fe es actuar en base a lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Tener fe es tener confianza en Dios, certeza en Dios, seguridad en Dios, convicción en Dios. Entonces, cuando yo tengo esa convicción, mis amados, esa seguridad, mis amados, yo estoy convencido de que Dios a mí no me va a fallar. ¿Por qué? Porque fue Dios que habló.
¿O usted cree que lo que le pasó a Noé fue algo fácil? Miren, amado, la declaración de Noé. Lo que Dios revela a Noé para su época era algo impactante, contradictorio y algo que podrían declarar a Noé como un esquizofrénico. Uno lo ve sencillo porque uno ya está acostumbrado a ver la lluvia. Pero en los tiempos que Dios le da la palabra a Noé, no llovía. La gente no había visto caer lluvia. Y Noé está hablando de un diluvio con agua. ¿Cómo usted queda ante una multitud que nunca en la vida ha visto un diluvio? Pero fue Dios que le habló. ¿Qué hizo Noé? Que aunque lo cuestionaron, aunque se burlaron de él, Noé dijo: yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Y conforme a las especificaciones, amado, cuando usted está seguro de que Dios le habló, amado, miren, no importa que lo tilden de loco o de loca, créale a Dios. Accione en Dios y haga lo que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer. Si fue Dios que le habló, eso es así, amado. Porque entonces, si tú eres un pusilánime con una mentalidad cobarde, tú no vas a lograr nada. Entonces, los hombres de Dios y las mujeres de Dios caminan en fe. Pero no en cualquier fe, mis amados, sino en una fe basada en la palabra eterna de Dios. Entonces vemos aquí a este caballero que, a pesar de todos los pronósticos contrarios, dice la Biblia que Noé le creyó a Dios. Ahí no importó si había burla, ahí no importó que las personas se hiciesen indiferentes, ahí no importó la risa, el antagonismo hacia él. Él obedeció a Dios y dice la Biblia que Dios a su tiempo lo honró. ¿Sucedió de una vez? No sucedió de una vez. Muchos murieron diciendo: ese no es un mentiroso. Se murieron, le tocó morirse. Dije que Noé, dije que iba, y así murieron creyendo que él era un mentiroso. Pero vemos al final del camino que Dios cumplió su palabra. Dios la cumplió. ¿Por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Entonces, mis amados, tener fe, usted y yo no podemos confundirlo con una convicción absoluta de victoria. Porque las cosas en Dios son muy diferentes, mis amados. La fe persevera más allá de cualquier aparente fracaso. Pastor, ¿cómo así? Lo que pasa es que nosotros hemos vendido que si usted es una persona que tiene fe, en todo usted tiene que salir victorioso, exitoso. Y yo, cuando nos vamos a la Biblia, le demuestro de que las cosas no son así. Lo primero es que la Biblia dice que muchos hombres de fe vieron de lejos sin recibir lo prometido. Así murieron. Sin embargo, son hombres de fe. ¿Dónde estriba todo esto? Es que a pesar de no haber recibido lo prometido, a pesar de haberlo visto de lejos, ellos le siguieron creyendo a Dios. Y esa fe Dios la honró. Esa fe Dios la honró, como lo hace con cada uno de nosotros, aunque lo veamos de lejos. Por eso el apóstol Pablo, mis amados, mire, tú declararte victorioso cuando tú tienes una sentencia de muerte, dígame, es difícil. Sin embargo, Pablo tiene una sentencia de muerte. A Pablo le van a cortar la cabeza y Pablo dice: yo he peleado la buena batalla. Amado, he permanecido, he aguardado la fe. Y usted dice: pero ven acá. Y se declara entonces victorioso. Pero usted lo van a matar. A usted lo van a matar y se declara victorioso. Usted se declararía victorioso que diga: bueno, a mí yo tengo una sentencia de muerte, y cuando estoy digo: mi Dios, como será Mesías y Abednego. ¿Entiende? Lo que pasó con ellos. Mi Dios me puede librar. Porque lo de Sadrach, Mesías y Abednego no fue para que Dios lo librara. Ellos dijeron que Dios lo podía librar, y aunque no lo librase, como quiera, ellos no iban a adorar, porque ellos iban a hacer lo que agradaba a Dios. Ellos no iban a entrar en idolatría. Eso es fe, amado.
Ellos no dijeron que Dios tenía que librarlo. No, 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 no. Que Dios podía librarlo. Entonces vemos a Pablo con una sentencia de muerte. Y yo digo, bueno, yo me declaro victorioso, que cuando el verdugo vaya con el hacha a cortarme la cabeza, el hacha se rompa o se derrita en la mano. Dice, Dios me dio la victoria. Sin embargo, Pablo dice, no, Dios me dio la victoria. Pero ¿por qué, Pablo, si te van a cortar la cabeza? Porque yo he guardado la fe. O sea, yo le he seguido creyendo a Dios, aunque me vayan a quitar la vida. Entonces, cuando cultivamos una fe verdadera, mis amados, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, nosotros no vamos a temer mal alguno, porque su vara y su callado nos van a infundir aliento. O sea, yo no puedo confundir la fe con positivismo, amado, negando una realidad. Porque hay personas que niegan una realidad. No, yo no estoy enfermo. No, yo no tengo esto. No, yo estoy bueno aunque esté mala. ¿Por qué? Porque tengo fe. No, usted está mintiendo, que es diferente. ¿Me entiende? Entonces muchas veces vivimos en pura hipocresía, mis amados. Entonces, porque yo diga lo contrario, lo que me está pasando no significa que eso va a obrar bien. No, no diga que tú estás enfermo. No, no diga que tú estés mal ahora mismo. No diga que te está yendo mal. Dile que te está yendo bien, pero que tengo la nevera vacía. Entonces, puede que Winston tenga 2 o 3 ruedas de salami que le estén sobrando. Si Winston está todo bien, la nevera full. Yo estoy mintiendo, amado. Winston, tengo la nevera como un desierto, hijo mío, no he comido. Winston, movido a misericordia, me trae un cartón de huevo. Pero si digo que está todo bien, Winston. Winston, wow, por si el pastor me pudiera tirar una ruedita de salami para acá. Pero esto es lo contrario, pero fue que yo le mentí. Entonces hay que tener cuidado, amados, porque una vez queremos negar la realidad de las cosas. ¿Y cómo tú estás? Yo estoy bien, pero tiene un cáncer. Yo no tengo cáncer, yo no tengo cáncer, yo no tengo cáncer. Ya se fue el cáncer porque tú dijiste que no tiene cáncer. Eso no funciona así, amado. Eso es un error. Es que a pesar de que tú tengas cáncer, a pesar de que tú estés enfermo, tú dices, aunque yo estoy enfermo, aunque tenga cáncer, yo le sigo creyendo a Dios. Mi vida está en las manos de Dios. ¿Qué es tener fe? Lo necesario para recibir lo que usted espera. Yo tengo que tener a Dios, tengo que tener su palabra. O sea, la fe no es un asunto de ilusión o porque yo me emocione en creer que algo pueda suceder, va a suceder. No, amado, no. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay amado. O sea, para yo acercarme a Dios, yo tengo que saber que Él existe. Yo tengo que saber que Él no es solamente una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. No, amado, que se ha perdido en el espacio. Nada de eso. Dios es real. Él es el gran yo soy. Él es el todopoderoso, el Dios inefable, el Dios real, el Dios divino. Que las nubes son el polvo de sus pies. El cielo es su habitación. Alabado el Señor. Si usted y yo estamos sirviendo al Dios libre, al Dios soberano, el Dios que existe por sí mismo, que no depende de nadie, amado, para Él existir. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. El Dios que por sí mismo es autosuficiente, que no lo necesita a usted y a mí para Él sustentarse. Ahora usted y yo sí. Y alguna vez el diablo nos engaña y nos hace creer que somos autosuficientes. Y por eso es que el Señor permite algunas cositas para que nos acordemos que Él está ahí. Así de sencillo, mis amados. De verdad que sí. Entonces, ese Dios eterno, ese Dios inmutable, incambiante, amado, ese Dios en el cual nosotros confiamos, mis amados. Él es galardonador de aquellos que le buscan, mis amados. O sea, que hay recompensa que Dios tiene para nosotros. Pregunta es, ¿qué tanto nosotros estamos acercándonos a Dios? Se habla mucho de fe, mis amados. Mucho. Pero tenemos que tener un concepto claro de lo que es la fe. Porque hay muchos que tenemos una fe ignorante. Una fe ignorante nos lleva a una adoración falsa. Y ustedes recuerdan la mujer samaritana, como el Señor le dijo.
Amado, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea que yo puedo estar bien intencionado pero equivocado, mis amados. Entonces la fe verdadera es una fe que necesita ser probada. Pastor, sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos quejamos cuando somos probados? Estamos llamados a crecer, pero ¿por qué nos quejamos? Porque hay procesos de la vida secular que nosotros lo entendemos, lo asimilamos y todos estamos de acuerdo. Pero porque hay procesos en la vida espiritual que usted y yo se nos hace difícil entender. Pastor, desea entender un poquito mejor. El oro. El oro, cuando es pasado por el crisol, por el fuego, no lo pasan por el fuego porque no sea oro, sino que mientras más fuego le dan, entonces el oro más se purifica. ¿Entienden? Entonces por eso hay oro de 14 quilates, 18 quilates, 20 qué sé yo cuántos quilates. Eso significa que mientras más quilates tiene de pureza, entonces más ha sido pasado por el crisol. ¿Por qué lo hacen? Porque no es oro, no, sino para purificarlo más, para limpiarlo más. ¿Me entiende? Pues yo quiero decirle que vuestra fe es probada así como el oro, dice la Biblia. Pero no es porque usted no sea cristiano, sino porque Dios quiere un crecimiento de nosotros. Entonces hay procesos materiales que usted y yo lo asimilamos o seculares con normalidad. La mayoría de los que estamos aquí fuimos a la escuela. Cuando usted llega a la escuela, que llega el primer curso, si usted quiere pasar un segundo curso, lo van a examinar. ¿Para qué lo examinan? Para llevarlo a un nivel más elevado. Y de segundo usted pasa al tercero y así sucesivamente. Ya hoy, yo en día, yo soy un profesional, pero yo comencé por el primero. De curso en curso, de gloria en gloria, de escalón en escalón. Suena bonito en lo espiritual. Pero entonces en lo material usted no cuestiona los exámenes. En la escuela usted está de acuerdo, en la universidad usted está de acuerdo con que le den examen para usted pasar de curso. Y los exámenes se lo dan a usted para quemarlo, para que pase de curso. No, los exámenes se lo dan para que usted pase de curso. Se sobreentiende que el examen que a ustedes le dan, ya le han dado esa clase. Ya usted debe de dominarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amado, si nosotros entendemos esto en el plano secular, ¿por qué entonces cuando viene el proceso de prueba en lo espiritual estamos cuestionando a Dios? Señor, ¿por qué? Señor, que mira esto, Señor, que mira esta prueba. Y a los hermanos, no, amado, tenemos que tener la misma actitud porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios lo que demanda de su pueblo, busca de su pueblo, es que todos podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, si nosotros no somos probados así como el oro, se nos hace difícil crecer, nos vamos a estancar. Entonces las pruebas son necesarias para nosotros crecer en Dios. No debemos cuestionar a Dios, iglesia. Cada vez que venga un proceso de prueba para tu vida, vamos a recibirlo con beneplácito. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a pasar el examen. Vamos a sentirnos agradecidos de Dios, mis amados. Porque es que Dios no nos va a dejar solo. Es que Dios no va a poner una carga que tú y yo no podamos llevar. Es que tenemos que entender que su Santo Espíritu está con nosotros todos los días hasta el fin, amado. Por eso la iglesia debe de entender que cada día estamos llamados a cultivar una fe verdadera que agrada a Dios. La fe verdadera no está basada en emociones, en sensacionalismo, sino en un accionar conforme a la palabra de Dios. A eso se le llama fe verdadera. Lo que te lleva a la obediencia, a negarte a ti mismo para agradar a aquel que te llamó y que te tomó por soldado. El Señor te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida.